Buenas tardes, un gusto poder saludarlos a la distancia, por supuesto, en un momento que estamos viviendo en unas semanas que cambiaron al mundo, están cambiando al mundo. A partir de esto nosotros también cambiamos en nuestra federación y hoy lanzamos lo que nos denominamos EFAPSE. EFAPSE es una red federal de conferencias virtuales, donde más de 170.000 matriculados van a tener la posibilidad de ver diferentes conferencias y capacitaciones. Hoy lo hacemos con la presencia del doctor Sergio Berenstein, que está invitado a nuestra nueva casa virtual. Así que un gusto poder saludarte, Sergio, un gusto poder saludarte, Catalino, y adelante con las presentaciones, por favor. Gracias, Sergio. Bueno, una gran alegría poder verte. Te saludo desde acá. Sabemos que estás en Río Negro. Nuestro amigo y parte de nuestro equipo a partir de ahora, Sergio, está en Cava, en la zona de Núñez. Qué lindo volver a verlos. La verdad que es una experiencia que nos permite la tecnología, respetando el distanciamiento físico, pero manteniendo la proximidad social, y esta vez a través de la tecnología, a través de Internet. Es muy lindo reencontrarnos, es muy lindo volver a vernos, y es muy lindo también poder encontrarnos con nuestros matriculados, con los presidentes de los 24 consejos, y que sabemos, como decíamos Silvio, cuando nos reuníamos, vamos a estar a lo largo y a lo ancho del país a través de esta red federal. Esta experiencia va a ser muy importante porque es el comienzo de un nuevo proyecto estratégico a través de la cual vamos a ofrecer las mejores experiencias y con los mejores disertantes a toda nuestra comunidad. Quiero Sergio, agradecer también a nuestra mesa directiva, a nuestro equipo de federación, como decimos siempre, Silvio, y agradecer en este caso estar con vos, Sergio. Es muy gratificante tenerte, nos da mucha alegría porque sos una persona muy ocupada, porque sos un referente, y que vos puedas estar acá acompañándonos es una gran alegría. En tiempos en donde tenemos que trabajar en equipo, en tiempos en donde tenemos que mostrar nuestra solidaridad y estar juntos, esta es una muestra. Y agradecemos tu solidaridad, Sergio, por venir a compartir tus experiencias, y más en términos de economía, de política, y en estos tiempos del COVID-19, que impacta al mundo, impacta a nuestra Argentina, y por supuesto a nuestra profesión de ciencias económicas, a quienes tanto queremos y defendemos. Sergio, te damos la bienvenida a tu disertación, te agradecemos de corazón, y te decimos que te vamos a seguir convocando también al Congreso Nacional que estamos organizando en Córdoba, que seguramente la reprogramamos para el año que viene. Contamos con vos, querido amigo. Muchísimas gracias, Catalino, Silvio, un placer enorme estar esta tarde con ustedes. La verdad que para mí es un placer poder compartir mis ideas en un contexto tan complejo. Obviamente uno tiene que ser muy consciente de que estamos en un proceso de transformación tan pero tan rápido que es preciso ser cauto respecto de las afirmaciones que uno hace, pero mi intención es compartir con ustedes algunos conceptos y algunas reflexiones respecto de cómo pensar este nuevo mundo, qué está pasando con la política internacional y sobre todo qué impacto puede tener esto en la Argentina, un país que ya vivió una crisis profunda antes de esta pandemia y que lamentablemente a partir de ahora esto, bueno, esperemos que no, pero podría complicarse aún más, ¿no? Y ustedes saben que tienen un rol fundamental en la sociedad porque ustedes están en la trinchera, ustedes son los que están con los profesionales, con las pymes, con las empresas, ustedes son los que viven en carne propia día a día las consecuencias que esto tiene en la actividad económica. En esta etapa de reconstrucción que se viene después de la pandemia, obviamente todos vamos a tener que trabajar más y mucho, y yo creo que ustedes como profesionales de ciencias económicas van a tener un rol central, y la verdad que para mí va a ser un orgullo, una gran oportunidad y un placer poder colaborar dando mi visión respecto del contexto político, de los principales desafíos en materia de gobernabilidad, los dilemas de política pública más importantes que vamos a enfrentar. Yo creo que va a ser una gran oportunidad, porque muchas veces los países necesitan realmente sentir la necesidad de trabajar en conjunto para ponerse como equipo, ¿no?, a enfrentar
problemas de largo plazo. Yo creo que la Argentina tal vez necesitaba este empujoncito como para poder trabajar gobierno y oposición independientemente de las ideas o de las aspiraciones partidarias. Ustedes ven que esto se está dando ahora en el contexto de la crisis y me parece que es un aprendizaje que va a servir a que trabajemos mejor en conjunto luego de la crisis. Así que si les parece bien, voy al contenido de la presentación. En el próximo slide ustedes verán el título, que es básicamente 3 conceptos que me parecen vitales para comprender el nuevo fenómeno, que es el de disrupción, el de incertidumbre y el de discontinuidad. Enseguida voy a desarrollar estos temas, pero me parece que antes de analizar cómo está la economía y la política en el mundo y en la Argentina, estos 3 conceptos ayudan básicamente a comprender el nuevo contexto. Y creo que, sobre todo, la clave aquí es tener en cuenta que el instrumental, la caja de herramientas que nos acompañó hasta aquí, en términos de cómo veíamos el mundo, cómo veíamos los dilemas más importantes, cómo nos veíamos a nosotros mismos en ese mundo. Digo mundo en términos de contexto, ¿no? El contexto global, nacional, local, todo eso, bueno, va a haber cambiado. No sabemos exactamente cuánto, pero la disrupción respecto de lo que veníamos es muy evidente. Por eso el concepto de incertidumbre frente a este gran cambio ayuda a comprender algo que todos tenemos, ¿no? Tenemos incertidumbre respecto de cuándo recobraremos la normalidad, si es que va a haber una nueva normalidad parecida a la anterior o algo distinto. Hay incertidumbre respecto de las consecuencias económicas, de cómo va a impactar incluso nuestra vida cotidiana. Siempre hago el chiste de que hasta ahora, cuando uno estornudaba en un entorno social, te decían salud, ¿verdad? En inglés encima decían bless you, ¿no? O sea, te bendecían. Ahora, un estornudo en este contexto, bueno, puede derivar en situaciones distintas, porque uno puede ver al que estornuda, o lo pueden ver a uno como una amenaza, ¿verdad? Entonces, acá yo creo que hay cambios muy significativos que hay que ver cómo impactan nuestra vida cotidiana, y por eso la idea de discontinuidad es interesante. Ustedes que saben matemática, es fácil explicarlo. Imagínense las dificultades que tengo cuando trato de explicar este concepto en gente que no tiene formación. Pero ustedes recuerdan, ¿no? La discontinuidad realmente era un salto lógico, distinto, donde el ritmo, la dirección, el sentido que uno venía acostumbrado a tener, obviamente ya no existía más, ¿no? Bueno, algo de eso hay en este nuevo mundo, y pues yo creo que estos 3 conceptos nos van a ayudar a entender el entorno global y también el entorno nacional que vivimos los argentinos. Así que la idea es básicamente en media hora desarrollar esto y luego abrirnos a preguntas y respuestas. Pasamos al siguiente slide, por favor. Ahí ustedes tienen los conceptos claves, ¿no? Que vamos a ver en esta breve presentación, ¿no? Las claves de este proceso en términos conceptuales y los efectos de la crisis en un mundo que ya venía, obviamente, con muchos problemas. Algunos de estos problemas se van a agravar ahora, lamentablemente. Ustedes saben que ya hay una situación de confrontación más abierta entre Occidente y China como consecuencia de la pandemia, pero hay otras disrupciones a nivel local que es demasiado temprano como para entender el impacto que van a tener las consecuencias, pero claramente vamos a ver, por ejemplo, en América Latina, una situación muy compleja. La directora de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que es una economista de apellido Bárcenas, acaba de decir que corremos el riesgo de tener otra nueva década perdida. ¿Se acuerdan la década del 80? Bueno, una década sin crecimiento en la región. Y esto, curiosamente, fue también ratificado por el Fondo Monetario. Es decir, estamos frente a una situación donde para la región realmente esto puede tener un impacto muy, pero muy negativo. Hay que estar preparado para esa clase de desafíos. Entonces, en la próxima diapositiva ya empezamos a desarrollar este tema con la siguiente, por favor. Con las claves de un proceso donde, insisto, el primer concepto clave es el de discontinuidad. Una función muy sencilla en la cual veníamos y de pronto un salto. Y ese salto implica que, digamos, la dinámica que nos trajo hasta acá difícilmente pueda continuarse, ¿no? Y esto, en la práctica, usted dice, bueno, en mi vida estoy acostumbrado a tener esta clase de cosas, porque cotidianamente uno está acostumbrado a que vas por un camino y de pronto hay una interrupción, tenés que ir por otro lado. En la Argentina, donde las reglas cambian tan rápido y tan súbitamente, somos especialistas en discontinuidades. Y creo que algo de eso hay. Creo que algo de eso hay. Ustedes habrán visto
una rápida transformación de empresas que en el contexto de la crisis intentaron y están ayudando mucho a, por ejemplo, producir insumos para, para los médicos. Hay una empresa textil que en poco tiempo empezó a exportar barbijos a Alemania, ¿no? En menos de 2 semanas encontraron la manera de reconvertirse, en un mes ya estaban exportando, y nada menos que Alemania, con lo cual yo creo que acá es un país donde la discontinuidad, a diferencia de países donde estaban más acostumbrados a la estabilidad, podría tener un impacto relativo menor, pero de todas maneras no va a ser uniforme en toda la sociedad. Hay gente con más capacidad de conversión que otra, y yo creo que es muy importante tener la idea acá de un piso de igualdad para evitar que esto sea una oportunidad que sea aprovechada por unos pocos y lamentablemente impacte negativamente en términos de desigualdad, aún más de lo que ya estamos, ¿verdad? Pasemos al siguiente slide, por favor. Bueno, ¿por qué incertidumbre? Porque en rigor de verdad, acá tenemos incertidumbre en muchos planos. ¿Cuánto dura la pandemia? ¿Hay riesgo de rebote? ¿Cuántos muertos vamos a tener? Cuando nos dicen, acá la idea es achatar la curva. Fantástico, uno entiende, lo que no quieren es que esté colapsado el sistema sanitario. Ahora, achatar la curva quiere decir que se alarga el tiempo. ¿Es un pico que pasa rápido o una curva que se estira? Ahora, si uno hace la integral de todo esto, ¿la cantidad de muertos va a ser significativamente menor o no? O sea, ¿cuánto ahorramos en términos de vidas humanas por achatar la curva? Esto no es menor porque todos aquellos que argumentan que es necesario relajar un poquito la cuarentena, lo que te dicen es que al final del día no estás salvando tantas vidas como en principio uno podría suponer cuando no mira la secuencia y mira solamente la foto de ese gráfico de achatar la curva. ¿Me explico? Esto es muy importante. Entonces, hay incertidumbre respecto a las vidas humanas, hay incertidumbre naturalmente en el plano económico. ¿Cuánto va a significar esto? El Fondo Monetario estimó que la caída de la Argentina va a ser 5,7%. Con las dos manos firmo ya eso hoy, porque es muy probable que la caída sea mucho peor, no solamente para la Argentina, para toda la región. Algunos economistas ven, si se recupera esto en el segundo semestre, una caída de 7 puntos, y los que creen que vamos a ir a una secuencia más gradual de recuperación de la normalidad, esto puede incluso superar los 2 dígitos. Así que en lo económico estamos ante una situación muy, pero muy compleja. Yo estudié en Carolina del Norte, en Chapel Hill, en ese pueblito, es un pueblito precioso, en los Estados Unidos. Bueno, estiman que por lo menos el 10% de los negocios del pueblito va a desaparecer como consecuencia de lo que está ocurriendo. Con el impacto que esto tiene el empleo, la dinámica local, es decir, no hay quien se salve de una caída muy significativa en el nivel de actividad y también, naturalmente, en términos de los agentes económicos, ¿no? Bueno, imagínense, en situaciones de colapso económico de esta naturaleza, el impacto político es inevitable y no puede sino ser negativo. Va a ser raro que los países puedan salir fortalecidos políticamente de esto. Lo que uno está viendo es que hay reforzamiento de las cuestiones previas que no eran positivas, ¿no? Estábamos en un mundo de Bolsonaro, de López Obrador, de Donald Trump, de Orbán en Hungría, en fin, un mundo donde predominaban los liderazgos que cuestionaban el orden democrático de la globalización, digamos, el paradigma de los 90, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero claramente este mundo de libertades individuales, este mundo donde por lo menos había intención de que funcione la gobernabilidad democrática, no solamente como una manera de resolver la puja de liderazgo, sino como una visión, como un modo de vida, ¿no? De respetar las libertades, un mundo de derechos, todo eso está hoy cuestionado. Y indudablemente en lo político esto puede tener consecuencias negativas, particularmente en términos de gobernabilidad. Yo creo que es uno de los elementos que más tenemos que mirar fundamentalmente en la Argentina, ¿no? Y bueno, y finalmente, por supuesto, hay cambios sociales, hay incertidumbre respecto a cómo se reacomodan nuestras sociedades, nuestras familias, en función de este nuevo dilema. Así que cuidado, que esta incertidumbre genera comportamientos a veces muy conservadores, a veces bastante agresivos. El miedo hace que las sociedades deleguen responsabilidades en los liderazgos o incluso haya retracción a libertades individuales. Ustedes habrán leído los casos más extremos, sobre todo en Asia, donde hay, por ejemplo,
un montón de cámaras que no solamente identifican a las personas, sino que pueden medir la temperatura del cuerpo. Con lo cual, si alguien tiene síntomas del coronavirus, puede ser detenido y llevado de forma forzosa a hacer cuarentena. Entonces, acá hay probablemente un riesgo de que haya excesos en la autoridad del Estado por un fin que uno entiende que es un fin superior, que es la salud pública, pero bueno, es muy difícil volver de eso, ¿verdad? Una vez que hay un manejo tan autoritario y que se violan libertades individuales de forma tan flagrante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí básicamente lo que trato yo es de proponer una revisión estratégica y conceptual, porque estamos en un mundo en disrupción, un mundo con tanta discontinuidad, un mundo de tanta incertidumbre. La caja de herramientas que nos trajo hasta acá, bueno, probablemente nos sirva del mismo modo. No digo que, digamos, los martillos, las tuercas y las tenazas no vayan a servir, pero probablemente tengamos que ser prudentes en los supuestos fundamentales de cómo funcionaba el mundo hasta acá, ¿no? Y yo creo que requiere una readaptación. El mercado cambió, las necesidades de nuestros clientes han cambiado, tenemos que ser mucho más flexibles, mucho más ágiles para entender las nuevas demandas. Y esto que a nivel profesional, individual, organizacional, en sí representa un desafío no menor. Imagínense a nivel de la política pública. Digamos, acá el gran riesgo que tienen los líderes es pensar que los problemas, que, digamos, las limitaciones que tenían hasta ahora podían o pueden ser, digamos, pueden continuar de manera lineal, ¿no? Acá no hay más linealidad. Le doy un solo ejemplo. Justamente este fin de semana, el domingo de la noche, se conoció un decreto muy importante donde finalmente hay un apoyo muy sustantivo a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas en general, incluso con el pago de parte de los salarios por parte del Estado, ¿no? Entonces uno dice, pero esto implica mucha misión, y la respuesta es, efectivamente. Ahora, la clave aquí es, todos los parámetros que aprendimos en la facultad de, bueno, una emisión monetaria excesiva genera inflación, ¿no aplican ahora? Digo, sí, por supuesto aplican ahora, pero la clave hoy ya no es mirar la estabilidad, que es un objetivo. Hoy la clave es mirar que no se te caiga aún más la economía, que no desaparezcan las empresas, que no tengas un pico de desempleo espectacular. Entonces, acá no elegís entre algo bueno y algo malo. Elegís entre algo que puede tener consecuencias negativas y un escenario alternativo que es un desastre que hay que evitar. Entonces, les propongo que pensemos esta nueva dinámica como si fuésemos todos médicos de terapia intensiva, donde lo que tenemos que hacer es salvar el cuerpo, salvar al ser humano, salvar la vida de la empresa, la vida de los profesionales, porque sin ellos, bueno, los que generan riqueza en la sociedad son las empresas, son los profesionales, son los que trabajamos en el sector privado. Por supuesto, el Estado es fundamental. Acá hace falta, digamos, una combinación virtuosa de Estado y mercado. Todo el mercado posible, todo el Estado es necesario. Hoy hace falta mucho más Estado que antes, aunque las consecuencias de esa intervención, por ejemplo, en materia inflacionaria, sean eventualmente negativas. El precio que tenemos que pagar hoy es más alto porque estamos en una situación extrema. Y eso es lo nuevo respecto de lo que veníamos teniendo hasta ahora. Hasta hace un par de meses, probablemente la salida de la emisión era irresponsable. Hoy lo responsable es no emitir cuando el riesgo es que se te colapse aún más la economía. Me parece un concepto importante esto, porque todo depende del contexto en el cual estamos operando en materia de política pública. Y lo que hay que entender acá es que va a haber daños colaterales, indudablemente, pero que el costo de hacerlo es importante tenerlo en cuenta, vale la pena, porque de lo contrario va a ser mucho peor la etapa de la reconstrucción. Para reconstruirnos necesitamos tener las empresas lo más firmes posibles, a los empresarios lo más liberados de cargas en términos de frustraciones personales, deudas, etcétera. Por eso el esfuerzo aquí es realmente extraordinario. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en un mundo entonces de disrupción, en un mundo de discontinuidad, de incertidumbre y donde hace falta pensar fuera de la zona de confort. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está pasando en esta dinámica tan singular, ¿no?
Bueno, lo vamos a ver enseguida, pero claramente tengan en cuenta que ya veníamos en un mundo lleno de problemas. Problemas de seguridad, problemas económicos, era un mundo donde había ya gente pidiendo reformas importantes en la organización del capitalismo, era un mundo con problemas, por ejemplo, de cambio ambiental, era un mundo impactado por la cuarta revolución industrial, por la inteligencia artificial, por las nuevas tecnologías. Bueno, estas tendencias que ya habían generado incluso reacciones anti-globalización en los países que habían impulsado, curiosamente, la globalización, como el Reino Unido o como Estados Unidos. Fíjense que el Brexit y el liderazgo, las ideas de Donald Trump, de alguna manera resumen precisamente el costo que tuvo la globalización en los principales países desarrollados. Todo esto ya venía generando un mundo muy, pero muy complejo. Y ¿saben qué? Ahora el mundo es más complejo que antes. En un mundo donde ya estaban fracasando las instituciones internacionales como Naciones Unidas. Y yo les pregunto, ¿dónde están Naciones Unidas en el medio de este lío? Hasta el rol de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está siendo cuestionado por su complicidad supuesta, habrá que investigarlo, con China en el contexto de esta pandemia. Así que vayamos a analizar estos temas, pero tengamos en cuenta que el mundo ya venía con serios problemas y que ahora esos problemas se han lamentablemente agravado. Vamos al próximo slide, por favor. ¿Qué puede pensar uno en principio? Y hay que ser prudente en este sentido, ¿no? Respecto de lo que puede venir. Bueno, había ya una puja estratégica entre China y Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, China creció en los últimos 40 años de forma ininterrumpida. Este va a ser el primer año en 40 que va a tener crecimiento negativo. Claro, muchos dicen, lo que sorprende no es que China crezca ahora, sino que haya estado ausente de la revolución industrial entre fin del siglo XVIII y fin del siglo XX. China fue gran ausente en los 200 años de historia que tuvimos, de historia del capitalismo, de la historia de la democracia, ¿no? Quedó como congelada en una economía agraria con una enorme pobreza y a pesar de su tamaño, fuera del ámbito, si ustedes quieren, del concierto de las naciones, entendido en términos amplios, ¿no? Bueno, China volvió. Y al volver, obviamente, altera el equilibrio que existía previamente, donde sobre todo a partir de la década del 90, con el colapso de la Unión Soviética, aparecía esta idea de la Pax Americana, ¿no? ¿Se acuerdan de Francis Fukuyama, el fin de la historia? Bueno, obviamente la erupción de China, su enorme crecimiento, lo que hace es minimiza, limita la influencia de los Estados Unidos, que aparte cometió sus propios errores, sobre todo la reacción al ataque a las Torres Gemelas a partir de septiembre del 2001, con primero el ataque a Afganistán, una guerra que terminó en fracaso y que ahora se están retirando las tropas norteamericanas en un pacto que todavía está bastante vidrioso con los propios talibanes, pero sobre todo la invasión a Irak, que fue un desastre, porque rompió el equilibrio estable en Medio Oriente, generando fenómenos como el de ISIS, la guerra civil en Siria, y la irrupción de Rusia, curiosamente, como el factor de poder externo más importante en Medio Oriente. Entonces, esa guerra la perdió Estados Unidos y, bueno, by default, China fue incrementando su influencia en Asia, en África, también en América Latina, comprando empresas y propiedades también en Occidente, incluso en el contexto de esta crisis, con lo cual ahí hay una puja estratégica que evidentemente todavía está irresuelta, pero podría agravarse, ¿no? Y esto para la Argentina constituye obviamente un dilema central, porque como ustedes saben, el país tiene como socio comercial principal a Brasil, y América Latina es importante, pero en términos de commodities, nuestro principal socio es China. Entonces acá hay que tener mucha prudencia porque, bueno, cultural, desde el punto de vista de nuestra constitución, de nuestra economía, buena parte de las empresas multinacionales son efectivamente de origen europeo, norteamericano, pero nuestro socio comercial está en China, con lo cual estamos obligados a tener una política exterior recontra pragmática y diversificada en materia de apuestas. Uno lo dice neutral, pero bueno, hay que ir viendo
tentativamente cómo hacemos para no perder esos mercados, que son muy importantes, y al mismo tiempo mantener nuestra inserción en Occidente, que es lo que somos nosotros, ¿no? Así que ahí hay todo un gran lío que hay que ver cómo efectivamente se va resolviendo, ¿no? Por supuesto que hay otras preguntas importantes en términos, digamos, de cómo esto va a impactar esta pandemia en el mundo, más allá del vínculo entre Estados Unidos y China. Bueno, por supuesto, ¿qué pasa con la recuperación de la economía global? ¿Cuál va a ser el ritmo? ¿Cuál va a ser la lógica? ¿Vamos a un mundo más integrado, por ejemplo, en términos de ayuda financiera? Va a haber un plan Marshall para reconstruir estos países, va a haber mucha liquidez tal vez a la cual podemos acceder, sobre todo si no defaulteamos la deuda. Y hay otras preguntas, por supuesto. Ustedes saben que el Financial Times no es un periódico particularmente de izquierda, ¿verdad? Hace poquito que era una gran sorpresa, porque un editorial dijo que había que recuperar ideas de seguridad laboral, de un estado de bienestar más activo, que esta crisis debería dar una oportunidad para repensar el capitalismo, que es una de las ideas que, si ustedes quieren, a mí en lo personal más me viene sorprendiendo, porque claramente veo que los países centrales quieren avanzar en una situación donde se amplíen los derechos, donde haya umbrales de igualdad mayores, porque me parece que antes del coronavirus ya había clara evidencia de las consecuencias terribles en materia no solamente de pobreza, sino incluso políticas, ¿no? De mantener estos umbrales de desigualdad tan altos, ¿no? Pero bueno, el mundo también se va a reacomodar en otros sentidos, en hábitos de consumo. Ustedes saben que mucha gente está repensando, digamos, si necesita, por ejemplo, oficinas tan grandes, ¿no? Tengo un cliente muy importante que me decía, funciona mejor con la gente en la casa que con la gente en la oficina. ¿Para qué quiere una oficina tan grande, no? ¿Para qué asumir los costos? Y por supuesto hay cosas más específicas que para Argentina son muy importantes, ¿no? Hoy estamos ante un precio del petróleo esta semana que viene cayendo a un ritmo espectacular, porque obviamente se planchó el consumo, y yo creo que de ese punto de vista, bueno, digamos, cuando se recupere la economía global, el consumo va a subir y por supuesto los precios se van a ir acomodando. Uno ve los futuros del petróleo para el año que viene y hay un horizonte de recuperación, pero la Argentina, por ejemplo, confiaba mucho en las reservas no convencionales, ahí en Vaca Muerta y también las convencionales. Bueno, para nosotros eso va a ser un cimbronazo y nos obliga sobre todo a pensar en una reconversión con más diversificación, pero sabiendo que en el corto plazo, como suele ocurrir, la Argentina va a depender una vez más del sector agroindustrial, ¿verdad? Es un motor de crecimiento espectacular y que probablemente, a pesar de la crisis, alimentos, la gente va a seguir efectivamente consumiendo. Pasamos a la siguiente, por favor. Miren, cuando uno analiza la literatura respecto de qué mundo viene, hay una gran discusión, que se la voy a hacer muy sintética. Hay quienes creen que vamos a estar en un mundo más coordinado que antes, que después de esta pandemia, gracias a la experiencia de los científicos, sobre todo que han cooperado de forma tan generosa para avanzar primero en la comprensión del virus y luego eventualmente en terapias y hasta en vacunas para prevenir o para curar, digamos, esta enfermedad. Claramente el mundo puede salir un poquito mejor, ¿no? Puede ser un mundo más integrado. Incluso cuando uno mira cierta confrontación con China, Occidente tiene que fortalecerse, porque de lo contrario, bueno, no va a ser sencillo mantener las ideas, los principios, las libertades, si no trabajamos en conjunto, ¿verdad? Esos son los ideales de, primero, la Sociedad de las Naciones, luego la Primera Guerra Mundial. Eso fracasó fundamentalmente del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Estos son los ideales de la Carta de Derechos Humanos, de los valores que hicieron que Occidente realmente experimentara un desarrollo espectacular en los últimos 80 años. Con sus problemas, por supuesto, pero sobre todo con sus logros. Y hay quienes creen todo lo contrario, que este va a ser un mundo más descoordinado, un mundo con más confrontación, un mundo donde los estados nacionales van a recuperar protagonismo, donde tal vez tengamos olas de nacionalismo,
desconfianza del extranjero, desconfianza de lo que viene de afuera, en parte por el miedo a los contagios. Son visiones bien polarizadas, ¿no? La verdad que uno desearía, obviamente, que el mundo se corriera hacia el primer escenario, ¿verdad? Un mundo más coordinado, donde se contienen los conflictos, pero como siempre, hay que prepararse para lo peor, ¿verdad? Es decir, preparémonos para el peor escenario. Si es el mejor, bueno, nos va a agarrar, por suerte, bien armados. Y eso requiere, fundamentalmente para la Argentina, repensar las capacidades del Estado. Este va a ser un mundo donde vamos a tener probablemente nuevos dilemas de seguridad, donde las fronteras van a cambiar, donde la seguridad ya no solamente alimentaria, energética, sino incluso sanitaria, va a requerir capacidades distintas, tanto en lo tecnológico, en los recursos humanos, en la logística, y eso me parece requiere fundamentalmente repensar el Estado, que ya necesitaba una reforma profunda, ya necesitaba el Estado nuestro ser más eficaz, más eficiente, más inteligente, responder mejor a las demandas de educación, de salud, logística, de la ciudadanía. Pero yo creo que el concepto clave acá es el de bienes públicos, ¿no? Tenemos que tener un Estado capaz de brindar buena seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura básica, cuidado del medio ambiente. Miren, pedían a las autoridades que nos las lavásemos las manos cada 2 horas. Hay 1/3 de la Argentina que no tiene agua potable. El problema de lavarse las manos era que tal vez el agua con la cual se estaban lavando las manos no estaba del todo limpia, ¿ok? Entonces, un país como la Argentina no puede tener esos problemas. Tenemos que por lo menos lograr en los próximos 10, 12, 15 años que todo el mundo tenga acceso a agua potable y a cloacas. Es un piso mínimo. Fíjense la paradoja de tener 1/3 de la sociedad sin cloacas y sin agua potable y estar luchando con métodos como tapabocas y demás contra el coronavirus. Es como paradójico, ¿verdad? Por supuesto hay que luchar con el coronavirus. Lo que digo es, ¿cómo puede ser que una sociedad como esta haya dejado acumular esos bolsones de pobreza y de desigualdad tan profundos? Lo pasamos a los últimos slides, por favor. No quiero aburrirlos tanto, ¿no? Bueno, miren, el problema de Argentina no es solamente el COVID, sino que estamos en el medio de un desfiladero muy complejo, porque tenemos delante de nosotros como prioridad resolver la cuestión de la deuda externa, ¿no? Lo peor que puede pasar es que al margen de las consecuencias de la pandemia, tengamos también que enfrentar las consecuencias de un nuevo default. Se los pongo en términos muy prácticos. En el año 2002 la economía cayó 14%, como consecuencia del default. Este año, como consecuencia del coronavirus, seguro vamos a caer mucho, probablemente 10%. Entonces, imagínense la consecuencia, la combinación de el coronavirus más un default. Sería la caída más dramática en la historia argentina. Y pocos países, sin una guerra, hubiesen experimentado una caída similar. Miren, si Argentina tiene intención de recuperarse con esfuerzo del coronavirus, tiene que evitar sí o sí un nuevo default. Y eso lo vamos a ver en las próximas 2 o 3 semanas. La oferta que hizo la Argentina fue agresiva, pero da margen de negociación. Ahora viene el momento de ceder para evitar el peor escenario, que es, insisto, la combinación de los efectos económicos de la pandemia más los efectos desastrosos que tendría otro default. Pasamos a al siguiente slide. A ver, estamos en emergencia. ¿Qué es lo que ven ustedes, veo yo, ve todo el mundo? Bueno, uno, se refuerza el papel del presidente, porque es un momento en el cual hay que tomar decisiones, donde hay una ley aparte de emergencia que lo habilita al presidente a hacerlo, pero uno ve lo mismo en todos los países. No es un momento de deliberación, ¿verdad? Es un momento de tomar decisiones. Así que los ejecutivos en el mundo de la Argentina están tomando un protagonismo singular, es necesario e entendible que así sea. Tal vez en la Argentina lo que uno no entiende es que la justicia y el poder legislativo tengan ahora también un rol tan apagado porque están en cuarentena, ¿no? Uno ve el Congreso norteamericano, el Congreso francés, el Congreso, en fin, en todos los países está funcionando, por supuesto, con las precauciones necesarias, pero que no funcione es realmente inconcebible. Lo mismo, me parece, se aplica al poder
al poder judicial, ¿verdad? También aparece un nuevo rol del Estado, en parte ya lo hablamos. En la práctica, si estás obligado a estar en casa, el mercado de las interacciones prácticamente desaparecen, con lo cual el Estado tiene un rol también mucho más significativo. Yo creo que hay que pensar la cuestión de la coordinación entre los gobiernos, y uno ve un sistema político que con sus dificultades, bueno, viene afirmando una lógica de funcionamiento bastante notable. Uno ve las dificultades, por ejemplo, en Brasil, entre el gobernador de San Pablo y su presidente, o en Estados Unidos, entre el gobernador de Nueva York y su presidente. En Argentina no hay esas disputas. Yo creo que una vez que el sistema político funciona bien, hay que reconocerlo, y esto me parece que habla bien de los integrantes de un sistema político que por supuesto funciona mal en muchos aspectos, que tiene umbrales de falta de transparencia, está toda la cuestión si se bajan los sueldos o no. Ese debate me parece hay que pasarlo a un costado cuando uno aprecia que, mal o bien, en el medio del lío, bueno, el equipo está, ¿no? Como decía un viejo filósofo argentino, la base está, ¿no? Entonces, es un país que está en emergencia, que tiene un montón de dificultades, sobre todo desde el punto de vista de los recursos, pero que está llegando, por suerte, a admitir o a valorar, me parece, una política que, bueno, tiene sus problemas no menores, ¿no? Problemas en las compras de insumos, que habrá que investigar, y yo creo que la reacción en general ha sido positiva, pero me parece que aquí el sistema político funcionó por lo menos mejor que en otros lados, ¿no? Bueno, veamos cuál es la cuestión, naturalmente, con los empresarios que han tenido un papel, yo le diría, muchos esfuerzos individuales, muchos esfuerzos sectoriales, pero el reclamo para una mejor acción del Estado me parece que no terminó de cuajar, y fue más bien unilateral la respuesta de la política para subsidiar distintos sectores y darle, en todo caso, algún auxilio financiero. Me parece que la gran pregunta acá es cómo el sector privado se prepara para la reconstrucción, ¿no? Y ahí el trabajo me parece va a ser pero muy importante. Pasemos a la próxima diapositiva. Bueno, la imagen del presidente, estamos ahora con Eduardo D'Alessio viviendo obviamente las últimas semanas, pero la imagen del presidente creció muchísimo en el contexto de la crisis, ¿no? Y hay que marcar acá que, bueno, venía con una imagen superior a la negativa, pero el salto ha sido espectacular. Es cierto que nosotros no tenemos números que ustedes ven tal vez en los medios, con colegas que ven esta situación, digamos, aún más extrema, pero, digamos, 60% de imagen positiva no es fácil tener, ¿no? Y yo creo que esto les marca algo que incluso muchos están señalando, y es que el equilibrio interno dentro del Frente de Todos también está cambiando, con un rol más acotado de la expresidenta. No quiere decir que ella internamente no tenga fortaleza, por supuesto la tiene, pero en la práctica hay como una reinvención del liderazgo de Alberto Fernández. Esto tiene sus riesgos, los tuvo, en algún momento él se sobregiró, me parece, con algunos comentarios muy críticos, que bueno, me parece que después fueron rectificados, pero en principio estamos, creo yo, ante un presidente que pudo mostrar sus mejores atributos en el contexto de la crisis, la capacidad de trabajar con otros, de diálogo, de escuchar obviamente a los expertos en materia sanitaria para tomar decisiones más informadas y más lógicas en el medio de este gran lío. Y ustedes ven que los medios internacionales en muchos casos valoran mucho, ¿no? Una revista importante norteamericana, The Nation, acaba de hablar de la Argentina como una respuesta humanista, sensata, a pesar de las limitaciones frente al coronavirus, y marca justamente esta cooperación entre el gobierno y la oposición para mantener una lógica de implementación de políticas que, bueno, veremos si tienen resultados, ojalá que sí, pero por lo menos despiertan el interés y la curiosidad fuera del país, ¿no? Vamos terminando, pasamos a la siguiente. Bueno, yo en esto hago un énfasis muy fuerte, ¿no? La propuesta de la Argentina fue muy agresiva, fue una propuesta pensada sobre todo para generar sustentabilidad en los próximos años y no asumir compromisos en lo que queda de la administración Fernández. Ya esta era una decisión tomada antes del coronavirus, obviamente con el desplome de los ingresos públicos
como consecuencia de la pandemia, es casi imposible pensar en un superávit fuerte como para poder pagar, y acceso a los mercados va a ser muy difícil, aún evitando el default, con lo cual me parece que la propuesta es entendible, que tenía que ser efectivamente muy dura. Hasta el Fondo Monetario lo había admitido y hablaba de una quita de entre 50 y pico y 80.000 millones de dólares, es una quita muy significativa. Claro, ustedes piensen que acá lo que hizo la Argentina fue solamente dar una oferta por el tramo de la deuda con legislación extranjera, sobre todo en dólares y en euros, ¿verdad? Es una deuda que no, una negociación que en el mejor de los casos no soluciona todo el problema. Está todavía la deuda que tiene Argentina con legislación local, que fue reperfilada, y después está la deuda con los organismos multilaterales, que también va a haber que refinanciar. Con lo cual esto, digamos, va para largo, pero por lo menos este tramo es fundamental, y yo creo que esta reestructuración, bueno, tiene chances de tener éxito si y solo si la Argentina flexibiliza esta postura inicial, que en general, yo diría, digamos, grosso modo implica un reconocimiento de 35 centavos por cada dólar que Argentina tomó prestado. Es decir, es una quita muy significativa, de 2/3. Con lo cual, digamos, usted dice, bueno, los valores de los bonos ya de alguna manera reflejaban eso, y es cierto, pero es una quita que hay que asumirla, no es una quita muy significativa. Y aparte, la deuda con legislación local tiene que, en general, seguir esos parámetros, si no va a haber juicios, porque va a haber un tratamiento diferencial a diferentes bonistas. Entonces, ¿qué implica esto? Y que la ANSES también va a tener que tomar esa deuda. O sea que los jubilados van a ser más pobres. El famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene títulos públicos. Un montón de organismos dentro del Estado tienen títulos públicos, que también van a perder valor. Es decir, esto va a tener un impacto, digamos, no solamente en esta negociación, sino en otras, o va a tener un impacto en el valor de otros activos. Así que tengamos en cuenta esto, por favor, porque, digamos, este deporte, es decir, hicimos una quita enorme, bueno, termina también, digamos, como un boomerang impactando en el valor de nuestros activos, no solamente el de los argentinos como individuos, sino también, obviamente, del ahorro público, ¿no? Pero lo importante es que hay flexibilidad, se puede evitar el default, que sería el escenario deseable, aunque indudablemente uno entienda que va a ser una negociación difícil, y que, digo, estamos hablando de plata, ¿no? Ustedes saben que lo más difícil es encontrar un punto intermedio en cuestiones no materiales. Cuando uno habla de religión, cuando uno habla de cultura, de idioma, es más difícil encontrar una solución a la cuestión, por ejemplo, catalana, que a la cuestión de una reestructuración de la deuda, donde es una cuestión material, donde uno puede encontrar un punto intermedio donde dice, bueno, no es lo que yo quiero, pero cuando uno tiene una cuestión religiosa o cultural, no hay un punto intermedio de acuerdo. Por eso, ¿es compleja la negociación? Sí, pero es peores, es mucho peores que por suerte nosotros no tenemos. Vamos a un slide más y ya vamos terminando con esto. Es el de los escenarios, ¿no? Bueno, básicamente yo diría, acá hay 3 escenarios, ¿no? Para Argentina, que van a depender de la duración y la profundidad de la pandemia en sí misma, pero fundamentalmente de la combinación de esto con la deuda. El preescenario es el rojo, donde se combinan ambas cosas. Una crisis, una pandemia larga, compleja, y sobre todo combinado con un default. Y por supuesto hay un escenario más optimista, y es que acá hay una posibilidad de una recuperación más bien en B corta, ¿verdad? Porque evitamos el default, las medidas sanitarias tomadas tienen éxito y podemos pensar en la recuperación relativamente, digamos, en el corto plazo. Ojalá ocurra esto. Yo estoy obligado a decir, tiendo más bien a un escenario intermedio, ¿no? Donde esto va a tener un impacto muy negativo y donde la negociación, aún exitosa, bueno, a la Argentina le va a costar recuperar una dinámica de crecimiento porque ya venía con un PBI potencial bajo. Cada crisis en Argentina nos baja el PBI potencial luego de la crisis porque deja un problema reputacional no menor, nos deja una sociedad, digamos, más dolorida, más impactada por la crisis y sobre todo más desconfianza. Los argentinos que piensan en invertir o los extranjeros que miran al país como opción
y desconfían de un país que viene con una dinámica de tanta inestabilidad macro, micro, política y demás. Con lo cual, la manera de evitar estos escenarios duros es haciendo de la necesidad virtud y realmente aprovechando esta crisis para fortalecernos en términos de la dinámica gobierno-oposición, salir con un plan estratégico, constituir el Consejo Económico y Social, armar efectivamente políticas de mediano y largo plazo que orienten las decisiones de inversión tanto de argentinos como de extranjeros en un clima de relativa previsibilidad. Yo sé que esto es demasiado para pedir en el medio del lío, pero yo creo que hay que, más que nunca, entender que en un contexto tan incierto, de tanta disrupción, la disrupción para Argentina significaría dejar de hacer las cosas que hicimos hasta ahora mal y mirar en todo caso el futuro de una manera distinta, ¿no? Con, insisto, esta idea, una visión en la cual uno focaliza en problemas específicos y así como hicimos ahora. Hay un problema de coronavirus, bueno, juntamos a los especialistas que asesoraron al presidente en tomar determinaciones críticas. Lo mismo debería ocurrir con el crecimiento económico, con la pobreza, con la necesidad de infraestructura básica. El presidente necesita aprovechar el capital humano que la Argentina tiene. Independientemente de cómo piense cada uno, a nadie le pregunta al infectólogo a quién votó. ¿No? Lo importante es que sepa de su métier. Lo mismo tenemos que aplicar en política pública para mejorar la calidad de las decisiones, no importa quién gobierne. Les agradezco muchísimo la atención, perdón si fue un poquito plomo, la verdad que para mí es un placer compartir estas ideas con ustedes, ojalá les sean útiles y encantado de responder entonces algunas preguntas. Gracias por todo. Bueno, Sergio, por supuesto, casi que está de más decirte que me encantó y seguramente a los que tuvieron la posibilidad de escuchar la charla, ¿no? Porque realmente es clarísima. Ratifica, el COVID-19 ratificó la teoría de que siempre se puede estar peor, porque la verdad que, sí, la verdad que estábamos en un momento muy delicado, creo que, no recuerdo no haber estado en un momento delicado en todos estos años de vida, pero bueno, esto lo agrava. Y bueno, como profesionales en ciencias económicas, como dirigente, hubo un par de frases que dijiste que realmente te marcan, ¿no? Porque vamos a tener que ser mucho más flexibles que antes, vamos a tener que adaptarnos a una realidad totalmente diferente. Si bien somos argentinos y vivimos en este contexto, somos versátiles, ¿no? Pero nuestras profesiones son estructuradas, nosotros naturalmente somos estructurados, con lo cual te aparecen un montón de temores, no digo que sean miedos porque el miedo te paraliza, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que replantearnos, vos en un momento de la charla lo dijiste, cómo va a impactar en nuestras organizaciones, tanto profesionales como dirigenciales, ¿no? Porque hasta planteaste el tema de que uno se empieza a poner en duda hasta de sus estructuras edilicias, es decir, me hacía falta realmente esto para poder trabajar. Así que bueno, es un cambio enorme que, como alguien dijo, se está escribiendo el libreto arriba del escenario, así que nos va a dar que pensar bastante trabajo y espero que nos podamos acomodar de todo esto. Era una reflexión simplemente que tenía. Gracias. Coincido plenamente. Lo mismo, Sergio, te quería agradecer, la verdad que coincido con Silvio, una excelente disertación, tu presencia nos enriquece, la verdad que reflexionar acerca de lo que está pasando en el mundo y lo que nos pasa en la Argentina y lo que nos podría pasar es una tarea que debemos hacer porque pensamos que la planificación estratégica, el trabajo en equipo, la educación, la tecnología, el tomar conciencia, Sergio, de que somos carentes por naturaleza, ¿no? Y que necesitamos el otro. Y yo te pensaba mientras vos hablabas que los profesionales en ciencias económicas somos médicos de nuestros clientes, de nuestras organizaciones. Le tenemos que diagnosticar para replanificar toda su actividad, toda su historia y en un momento, hasta lo que yo decía, reinventarse, ayudarlos a reinventarse, ¿no? Y una cosa importante, a ver si nos podés ayudar y responder esto. A quienes nosotros representamos, apoyamos muchísimo y estamos trabajando con el equipo, con Silvio en la mesa directiva, nos reclaman muchas cosas acerca de reglas más claras, reglas más simples. Y esto sería muy importante para nosotros porque el sistema tributario argentino
Nosotros pensamos tal vez que tendríamos que reformarla de alguna manera para que sea más amigable con la sociedad, con las empresas, con las pymes. ¿Qué pensás en ese punto, ¿no? En donde todos tenemos que ser médicos, fundamentalmente profesionales de ciencia económica de nuestro escenario, donde aplicamos la actividad profesional? ¿Y qué pensás del sistema tributario? Y si pensás que a través de una educación tributaria, a través de crear conciencia, se podría colaborar para que, en definitiva, el Estado tiene que recaudar. ¿Qué pensás de eso? Mira, Cata, te agradezco muchísimo a los dos los comentarios. Primero, yo aprendí en mi profesión, que es singular, porque yo soy analista político, soy consultor, trabajo con líderes, que la verdad que lo que uno aprende en la facultad es parte de lo que uno hace del día a día, ¿no? Porque en definitiva estás con personas que tienen demandas, que tienen angustias, que tienen necesidades, que tienen que tomar decisiones en un contexto de limitaciones de recursos, de incertidumbre respecto de el impacto de la decisión que tienen que tomar. Entonces, en general, yo diría, no solamente somos médicos o psicólogos de nuestros clientes, la gente con la cual trabajamos, sino que, por lo menos yo como me pienso a mí mismo, yo digo, bueno, por lo menos tratar de traer un poquitito de racionalidad al despelote que en general enfrenta a alguien que tiene que tomar una decisión, acotar la incertidumbre. Por lo menos establecer algunos horizontes tentativos, por supuesto, porque nunca el escenario que uno presenta es el que se va, pero por lo menos te permite imaginarte proyectivamente hacia adelante, ¿no? Yo creo que los profesionales en general de servicio, como nosotros, bueno, tenemos ese rol, ¿no? De decirle al cliente, bueno, mira, te puede pasar A, B o C, estos son los costos y beneficios, la decisión es tuya, pero yo te recomiendo que vayas por en general, mi recomendación, el camino más cauto, ¿no? Arriesga menos, porque en general es cierto, si no arriesgas no hay ganancia, pero arriesgando menos tenés por lo menos un riesgo más acotado, ¿no? Respecto del otro tema, es un tema que para mí es muy especial, porque yo escribí mi tesis de doctorado sobre la capacidad del Estado de cobrar impuestos, ¿no? Y comparé varios países de América Latina, México, Brasil, Chile y Argentina, y hice un estudio muy profundo sobre la capacidad de generar una mejor administración tributaria en México y en Argentina, ¿no? Con lo cual es el tema, digamos, que me hizo profesional en ciencia política, y yo aprendí dos cosas de toda esa investigación que me duró como 5 años, ¿no? Me llevó hace como 5 años. Tema número 1, el Estado en general la corre de atrás, en términos tecnológicos, en términos de recursos humanos. Por supuesto, cambió la tecnología y en los últimos años con la inteligencia artificial eso mejoró muchísimo, pero siempre el Estado viene con conflictos, en Argentina en particular, porque las áreas estrictamente técnicas están condicionadas por las políticas. Y entre política y, digamos, el know-how técnico hay contradicciones permanentes. Una de las cosas que hay que resolver acá es que haya una visión lo más técnica posible, porque la visión política, yo reivindico la política, ojo, pero en algunas áreas, lamentablemente, estas visiones políticas ideológicas terminan tergiversando la lógica más administrativa, y esto termina generando más complejidad, ¿no? Entonces, por supuesto que hay diferentes raíces para entender la complejidad. Un funcionario, que no puedo decir el nombre, ¿no? De la vieja DGI, ¿no? De la década del 90 me dijo una vez, si yo no cambio todo el tiempo, del otro lado me van a ganar, porque como yo cambio los estoy corriendo, y al cambiarle la lógica los obligo a leer mi resolución y los tengo sobre la raya. Entonces es una política permanente de avance y error, como la Primera Guerra Mundial, donde te corrían, ¿te acuerdas? Eran como estas barricadas que llevaban corriendo, trincheras que la vas corriendo, una guerra de posiciones. Bueno, algo parecido era la lógica esa, donde lo que a mí más me sorprendía es que la postura de este funcionario muy importante era de una guerra en contra del contribuyente, cuando la lógica es generar una cultura tributaria que no esté basada en la confrontación, sino en la cooperación, donde el objetivo, por supuesto, es recaudar, pero no tomando al contribuyente como el enemigo, sino como tu socio, pues el tipo no le va bien, no le puedes sacar plata. Entonces yo creo que ahí está la raíz del problema, ¿no? En la politización y en la concepción errónea
de que donde hay un contribuyente hay un enemigo. Y yo creo que tiene que ser al revés. Donde hay un contribuyente hay un socio. Y a tu socio tiene que ir bien para que a vos te vaya bien. Entonces, si vos cambias esa visión y generás incentivos, por ejemplo, simplificación tributaria, simplificación de normas, facilitar todo lo posible los trámites, bueno, digamos, la cultura tributaria puede generar, en vez de esta cosa confrontativa, una dinámica cooperativa positiva, donde el contribuyente diga, mira, yo le pago al Estado, porque me facilita todo, pero aparte, mira, educación, salud, seguridad, estas cosas funcionan. Porque si vos pagás, Cata, y no te da nada el Estado, o vos percibís que te da menos de lo que te debería dar, y no tenés incentivos a pagar, ¿verdad? Entonces yo creo que el coronavirus puede ser una oportunidad, porque acá viste una respuesta contundente de la salud pública. Porque los médicos que están con el presidente son todos médicos del sistema público. Todos están laburando en hospitales y están insertos, o están en el CONICET, o en la todos tuvieron un paso por la función pública, o son funcionarios. Entonces, uno entiende que el Estado sirve y el Estado funciona. Y si estos científicos y especialistas encima ayudan al presidente, mejor. Bueno, fantástico. Si ese Estado que funciona también derrama la misma lógica de funcionamiento a otras áreas, yo creo que esta dinámica confrontativa Estado contribuyente debería cambiar. Un último punto, ¿no? Un último punto. Cuando vos pedís en cualquier procesador de palabras un sinónimo de la palabra contribuyente, en inglés, la primera opción es ciudadano. O sea, en la concepción sajona, el contribuyente es ante todo un ciudadano. Y un ciudadano tiene derechos, tiene obligaciones, y tiene que pagar impuestos, pero tiene derechos. Si en la Argentina nosotros fortalecemos los derechos y generamos un piso de igualdad, lógicamente vas a tener una base de tributación más alta. Porque para que se amplíe la famosa torta y poder bajar un poquitito la carga, necesitas que haya más contribuyentes. La única manera de que haya más contribuyentes es que haya más oportunidades. Entonces, lo que tenemos que entender todos nosotros, que estamos por suerte, digamos, mucho mejor que el promedio de la sociedad, es que si los que están abajo no mejoran, los que estamos mejor vamos a tener que financiar los que están mal. Entonces, el peor negocio de una sociedad es la pobreza. Es el peor negocio. El peor negocio es la pobreza, la marginalidad. Lo que necesitamos es que los millones de argentinos que hoy están afuera estén adentro y que nos ayuden a generar valor. Si no lo queremos hacer porque somos generosos, hagámoslo porque somos egoístas. El mensaje mío sería, si querés pagar menos impuestos, tenés que aumentar la base vos. Tenés que lograr que haya más para financiar lo mismo. ¿Me explico? Sí, totalmente. O sea, incluir a los que están afuera del sistema. Que la gente pueda tener reglas claras, que la gente pueda consumir, porque es como vos decís, nosotros pensamos igual, si hay consumo por parte de la población, de la sociedad, las empresas funcionan, el Estado recauda, sería un círculo virtuoso. Pero para eso lo que nosotros siempre pensamos y decimos es, nos tenemos que sentar en la mesa a conversar, a dialogar y a trabajar en equipo, un espíritu colaborativo, que creo es la gran reflexión de estos tiempos, que esta pandemia nos devuelva mejores personas, mejores profesionales, mejores dirigentes, y que los políticos, que todos lo estamos viendo bien, se unan con objetivos comunes. Tienen que tener objetivos comunes, como puede ser esto que vos decís, ¿no? Encontrar de alguna manera, hacer frente todos juntos a esta tremenda crisis que estamos viviendo y a lo que se viene, por supuesto, pero que también, como bien vos decís, la única manera es estar unidos. Porque si no estamos unidos, pero si no trabajamos juntos en esto para enfrentar a tantas cuestiones complejas, me parece que va a ser imposible. Y el miedo que a veces tenemos, aquello que reflexionamos acerca de estas cuestiones, ¿cambiaremos realmente? O cuando salgamos al poco tiempo nos vamos a olvidar y vamos a volver a ser iguales que antes. Y este es un desafío que tenemos que trabajar entre todos. ¿Cuál sería el propósito? No sé, Silvio, que vos querés agregar algo. Mira, lo que vos estás diciendo, yo no creo que después de esto nada sea igual, sinceramente. Nos corrieron el arco, pero de una manera tremenda, y vamos a tener que aprender y desaprender un montón de cosas.
Por eso nosotros lo primero que hicimos desde nuestra federación fue ofrecer colaboración y ofrecer poder estar unidos en toda esta pandemia. Pero yo no creo que nada vuelva a ser igual a acá. No, esto cambió totalmente y nunca, yo creo que nunca más vamos a volver a lo que éramos antes, ¿no? No sé si va a ser mejor, peor, no sé el tiempo que va a llevar. Creo que lo único que tenemos clara es la incertidumbre que hay sobre todo esto, ¿no? Como decía alguien, la confusión es clarísima, porque realmente es así. Así que bueno, creo que el paradigma cambió totalmente, en todo sentido. ¿Qué pensás acerca de eso? Porque la verdad que se está trabajando muy bien en equipo, vos los visualizás. Ahora, ¿se mantendrá? Ese es el desafío. ¿Qué pensás de eso hacia el futuro? Yo creo que acá hay que tener en cuenta que, insisto, yo veo a las políticas funcionando mucho mejor que en otros países. No sé si funciona bien, pero funciona mejor, ¿no? Y yo que soy crítico del sistema político argentino, la verdad que en esta oportunidad tengo que reconocer que se llama Kicillof, Larreta, Fernández, están trabajando juntos, que es la manera que tienen que hacerlo. O sea, no hay opciones. Ahora, es cierto que veo cuestiones que me preocupan un poco, porque hay alguna discrecionalidad de algunos gobernadores o de algunos intendentes. Tengo un amigo que vende Hacienda, ¿no? Hace muchos años trabaja con gente ahí en Rauch y, bueno, tenés que llenar un camión de Hacienda. ¿Viste? Algo muy sencillo. Tenés que estar, o sea, ¿qué vas a hacer? Tenés que ir, mirar el camión, ver el ganado, ¿viste? Son cosas que no puedes delegarlo eso. El flaco iba en su camioneta, llega a Rauch. No dejaba entrar al pueblo, porque venía de afuera. El tipo tiene autorización para circular, porque, ¿viste? Ganado, tiene que mandar carne a la carnicería. Y no dejaban entrar. Entonces, él, claro, habla con uno, habla con el frigorífico, habla con el intendente, y al final, por supuesto, entró, pero al comienzo, imagínate, es una cuestión muy puntual, pero ¿cuál era la autoridad del el milico pobre? Le dijeron, no entra nadie, tampoco puedes echarle la culpa al cana, le dio la orden, el tipo cumplía la orden, ¿viste? Pero pongo esto como ejemplo, de muchas veces hay excesos en la autoridad y hay cosas que no funcionan bien, pero digamos, la clave acá es que hay un funcionamiento de la política que la verdad que es muy razonable, ¿no? ¿Qué veo yo? Acá lo que falta en general es la demanda de la sociedad civil, sobre todo del sector privado, de los profesionales, que creo no tienen una capacidad de llegada, de comunicación, del mejor sentido de la palabra lobby, como para influir en la agenda, ¿no? Te llaman de vez en cuando, pero no tienes una interacción permanente público-privada, como ocurre, insisto, con el caso, me parece muy gráfico, con el consejo de asesores permanentes que tiene el presidente para la pandemia. Si vos me preguntás, ¿pero no tenemos en Argentina una pandemia que llama inflación? Y sí, es el país con mayor inflación de América Latina. ¿Y no tenemos una pandemia que llama pobreza? Y sí, la verdad que sí. Entonces, si pudiésemos lograr mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones, bueno, yo creo que estaríamos mejor. Ahora, la política al mismo tiempo requiere competencia. Requiere que haya gobierno, oposición, que se controlen, que compitan, que ofrezcan cosas distintas, como ciudadanos lo digo, ¿no? Así que hay que combinar cooperación en la gestión con competencia para los cargos públicos. Y eso tiene que ir funcionando más o menos de forma orgánica, ¿no? Un último punto en ese sentido, ¿no? ¿Qué va a cambiar y qué no va a cambiar? Y demasiado pronto para saberlo, pero hay un concepto que yo les propongo recuperar de la física, que es el de histéresis, ¿no? Histéresis es una situación donde hay un impulso y un cuerpo cambia como consecuencia de ese impulso, o una función cambia como consecuencia de eso. El impulso no existe más, pero el cuerpo no vuelve al estadio previo. Es como si vos chocás en una esquina, tenés un bollo, no lo arreglás. El choque ya pasó, pero el auto te queda chocado, ¿no? Yo creo que esta crisis va a generar un fenómeno de histéresis en nuestros comportamientos. No vamos a estar igual que antes, porque vamos a tener un trauma, es el famoso estrés postraumático, ¿no? Mi abuela vino de Europa, ¿no? Corrida por la guerra, y había actitudes de ella que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo en su entorno, porque tenían que ver con su infancia traumática, viviendo en Polonia, el fin de la Primera Guerra y el periodo entre guerras. Y ni hablar de los familiares muertos en el Holocausto. Entonces, para ella, esa situación de estrés la marcó toda la vida.
Entonces, cuento esto porque muchos argentinos que hoy no tienen plata para gente de clase media, no digo solamente gente de clase baja, no tiene ingreso, no tiene cómo continuar pagando la cuota del colegio, la prepaga, etcétera, etcétera. Este trauma va a ser seguramente inolvidable en el horizonte, digamos, que nos queda como vida profesional, personal, y para otros chicos también. Los chicos encerrados vivían en un mundo de libertades absolutas, bueno, tienen las pantallas por suerte, pero digamos, en sus movimientos están totalmente acotados, ¿no? Pero yo creo que esta va a ser una experiencia sin duda distinta. Ahora, ¿cómo la capitalizamos positivamente? Porque te puede quedar todo lo negativo de la crisis. Y yo creo que lo importante es hacer de la necesidad una virtud y tratar de justamente aprovechar esto constituyendo un entorno más cooperativo, ¿no? Y yo creo que ese es el rol de los líderes. Ahí necesitas un buen liderazgo, ¿no? Termino citando a un historiador, pensador israelí que está de moda, Harari, Yuval Harari. Se los recomiendo, es un tipo que escribe muy bien, tiene varios libros que están muy de moda ahora. Y pueden leer sus reportajes en internet. Yuval con Y, Harari con H, ¿no? Y el tipo tiene varias frases fantásticas, pero una muy interesante que yo les quiero marcar, y es lo siguiente. Las posibilidades que tengamos luego de la crisis van a depender sobre todo de lo que hagamos durante la crisis. Es decir, el manejo nuestro de la crisis es crucial porque de las decisiones que tomemos ahora vamos a estar mejor, igual o peor en el periodo de reconstrucción. Entonces, seamos muy conscientes de estos días, de estas semanas, porque estamos tomando, tal vez inconscientemente, decisiones que van a tener un impacto muy relevante a largo plazo. Sergio, te quiero agradecer. La verdad que nos quedaríamos mucho tiempo hablando con vos porque es un placer escucharte. Gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia, tu diagnóstico, tus ideas, tu pensamiento acerca del futuro. Valoramos mucho tu participación en esta primera actividad de esta red federal que es para todo el país, para todos nuestros consejos y matriculados, y esta oportunidad fue casi abierto porque es un tema tan importante, tan lindo, que todo el mundo quiere verte, quiere escucharte, y bueno, te quiero agradecer el haber aceptado nuestra invitación, esta solidaridad tuya que nos gratifica enormemente, decirte que te reconocemos, te escuchamos siempre y que te agradecemos de corazón esta participación y que te vamos a seguir convocando desde Federación, desde algunos consejos cuando nos pidan te vamos a convocar, que queremos tenerte y que esperamos contar con vos. Te queremos mucho, te deseamos lo mejor y bueno, a cuidarnos, agradecer a todos los que nos acompañan hoy, a nuestra gente que nos está mirando y decirle a todos que se cuiden mucho, que dentro de poco tiempo nos vamos a poder ver otra vez, nos vamos a poder dar un abrazo, poder saludarnos, sonreír juntos y trabajar juntos como lo estamos haciendo hoy, home office. Así que gracias, les quiero agradecer a Sergio nuevamente, agradecer a Silvio, al equipo de mesa directiva, a todo nuestro equipo de federación y a todo nuestro equipo de las 24 provincias, que en realidad somos uno solo. Y a eso me refería cuando decía, creo que tenemos que trabajar en equipo. Si nos unimos y trabajamos en equipo, creo que esa luz la vamos a poder visualizar entre todos y por ahí eso va a ser uno de los caminos para salir rápido, Sergio. Te quiero mucho y gracias. Sos un gran amigo. Muchísimas gracias. Gracias por todo, de corazón, a disposición. Hasta pronto. Sergio, yo también quiero agradecerte en nombre propio y en nombre de todos nuestros matriculados. Fue un lujo tenerte, nos dejaste muchas reflexiones y muchas frases para tener en cuenta. Y tal vez una de las cosas últimas que estaba diciendo, ¿no? Del manejo de la crisis, lo que nos va a dejar después de la crisis. Tal vez cuando todo esto pase no sepamos a dónde vamos a llegar o dónde queremos llegar, pero sí, seguro vamos a saber dónde no queremos volver. Y creo que va a ser una enseñanza muy grande la que nos va a dejar. Así que más que agradecido por lo que hiciste y esperamos contar nuevamente con vos en cualquier otro momento. Un abrazo grande. Igualmente, gracias por todo. Hasta pronto. Gracias.